noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase número 12 de Nueva Vida en Cristo del volumen 5. En este tiempo, si Dios lo permite, vamos a estar viendo un resumen acerca de todos los pasos que estudiamos durante este periodo. Vamos a ir al Señor en oración para que sea su Espíritu Santo guiándonos en este momento. Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, eres misericordioso y compasivo y paciente para con nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque nos perdonas y porque tienes cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en este momento de enseñanza que vamos a tener. Que sean tus palabras, Señor, puestas en mi boca y que mis hermanos y yo seamos edificados por medio de esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, para que estemos atentos a lo que nos quieres traer a memoria en este día, Señor. Que por medio de esta enseñanza sea tu nombre glorificado, Señor, y que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para aprender de tu santa palabra y para repasar lo que ya hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recordar el versículo que nos dejaron de tarea esta semana. Muy bien, es Proverbios 20:17. ¿Y qué dice Proverbios 20:17? Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Vamos a repetirlo. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Bueno, hermanos, durante este periodo del volumen 5, estuvimos examinando la verdad sobre algunas mentiras. Las más comunes podríamos decir que el mundo o Satanás usan ¿para qué? Para confundirnos o para desanimarnos. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque su santa palabra es nuestro escudo y protección, como lo dice el Salmo 91:14. Y en la palabra de Dios, mis hermanos, encontramos las respuestas bíblicas para cada una de las mentiras que estuvimos viendo durante este periodo. Y estas respuestas bíblicas hacen algo maravilloso en nuestras vidas. ¿Y qué es? Que nos permiten vivir en libertad y santidad. Entonces vamos a empezar recordando la primera mentira que vimos, que fue: no juzgue, sea tolerante. En esta clase nosotros aprendimos acerca de la diferencia que hay entre juzgar, exhortar o amonestar. Y vimos que cuando nosotros juzgamos a los demás, generalmente terminamos es como criticando a las personas y condenándolas. Y esto ocurre porque lo hacemos sin examinarnos a nosotros mismos. No tenemos como en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que primero miremos la viga que está en nuestro ojo para después poder quitar la pajita que tiene nuestro hermano, ¿cierto? Esto lo hacemos cuando condenamos y terminamos criticando a los hermanos, ¿cierto? Es cuando nosotros lo hacemos como tratando de que nosotros
de pensar que nosotros somos mejores o que no, pues o que no hacemos esas cosas. Pero la palabra de Dios, como es un espejo, nos permite ver que sí las hacemos, ¿cierto? Mientras nosotros nos ponemos a criticar y a condenar a los demás, la palabra de Dios nos dice que más bien exhortemos y amonestemos al hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo critico y condeno, no estoy edificando a mi hermano, no. Pero cuando yo exhorto y amonesto por medio de la palabra de Dios, con un espíritu de mansedumbre, como dice la palabra en Gálatas 6:1, estoy buscando restaurar y enderezar a la persona, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de exhortar y amonestar a nuestros hermanos. No es que, ay, no, como no debo juzgar, no, porque es que Jesucristo dijo en su santa palabra que sí podemos juzgar, ¿cierto? ¿Qué es lo que no debemos hacer nosotros? Lo que dijimos ahorita, criticar o condenar. Porque está bien que es cierto que Jesús a nosotros dijo, no nos advierte que no juzguemos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de exhortar y amonestar al hermano, ¿cierto? El cual está fallando. Nosotros también, mis hermanos, tuvimos la oportunidad de ver una palabra que está muy de moda. Sí, muy bien. Tolerancia, tolere. Entonces esta palabra se ha convertido casi que en una doctrina, o más bien en una religión, promoviendo ideas y creencias y que todas las creencias son válidas. O sea, como son tolerantes, todas las creencias son válidas, todas las ideas son válidas, ¿cierto? Y que por lo tanto no hay derecho a juzgar a ninguno de ellos, queriendo hacer creer que debemos aceptar la manera como ellos están viviendo alejados de Dios. Entonces, ellos todo el tiempo están ofendiendo a Dios y nos piden que nosotros seamos tolerantes con esos. En ninguna manera, ¿cierto? Como hablan de la palabra tolerancia y qué contradicción. Y no toleran las personas que hablamos, ¿cierto? Que hablamos o que los cuestionamos por medio de la palabra de Dios. Condenan esta religión de la tolerancia, ¿cierto? No, tolere, no. Condenan fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica. Es decir, por un lado aceptan todas las creencias, pero rechazan totalmente el cristianismo bíblico. Dicen que es algo anticuado, dice que nosotros no somos tolerantes. Y a pesar de todo esto, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar en todo tiempo la palabra de Dios, porque estamos en tiempos malos, como dice la Biblia, ¿cierto? Dios nos llama a soportarnos los unos a los otros. Debemos ser amables y humildes, porque también nosotros tenemos fallas. Claro, ahorita vamos a mirar en el otro punto que nosotros también tenemos fallas. Rechace el pecado. Nosotros debemos de rechazar el pecado, pero amar al pecador. Y por ese amor, ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Porque el mayor bien que nosotros le podemos dar a una persona, ¿cuál es? O desearle que sea salvo. Ese es el mayor bien que yo le puedo desear a la otra persona, que sea salvo. ¿Y cómo puede ser salvo?
predicándole la palabra de Dios. Por último, se habló del legalismo, ¿cierto? Y el legalismo se encarga como de medir la espiritualidad por apariencias externas, ¿cierto? Pensar, entonces ahí es donde nosotros podemos como caer en la trampa de que nosotros somos más buenos que otros si hacemos X o Y cosas, ¿cierto? Y la palabra de Dios no nos enseña así. El legalismo busca avergonzar a la otra persona y pone cargas externas, haciendo una lista de exigencias y prohibiciones, creyendo en su propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo. Entonces, como el ejemplo que ha puesto nuestro pastor, ¿cierto? Que todas las mujeres en la iglesia vayan de medias rojas. Eso es un legalismo, pues, ¿cierto? No, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con la salvación, ¿cierto? Son cargas que ponen, cargas externas que ponen, creyendo que así van a ir alcanzando la santidad. Y la palabra de Dios que nos dice que nosotros cómo nos vamos, ¿quién nos va santificando a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, esto del legalismo, pues en ninguna parte, en la Biblia sí lo enseñan, claro, porque Jesús decía que a los hipócritas, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? A los hipócritas que ellos eran felices poniendo cargas a los otros que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Entonces nosotros como cristianos nos abstenemos de muchas cosas. No porque creamos que así vamos a ganar la salvación, no, porque la salvación es por gracia, muy bien. Entonces no es que hacemos no es que nos abstenemos de cosas para ganar la salvación, no, porque la salvación es por gracia, sino porque sabemos que no son de provecho para nosotros en ningún momento, ¿cierto? Porque y también entonces nos abstenemos, uno, porque no son provecho para nuestra vida, ni nos está edificando. Y dos, porque queremos agradar a Dios. Entonces, ¿sí ven la diferencia entre el legalismo y querer agradar a Dios? Aprendamos a motivar a otros estimulándolos hacia el bien en vez de avergonzarlos. Debemos evitar caer en alguno de los dos extremos. Los dos extremos son malos. Porque ambos extremos muestran que nos está faltando amor hacia el otro. ¿Y cuáles son los extremos? O tolerar todo, o hacer una lista de exigencias y prohibiciones, o sea, ser legalistas. Ahí estamos mostrando la falta de amor hacia el otro, ¿cierto? Como iglesia, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos pararnos firmes contra el mal. Si toleras el pecado, no podemos esperar la bendición de Dios, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ser cada día más cristianos de la palabra. ¿Para qué? Para que así podamos aprender bíblicamente todo el tiempo y tomar las decisiones bíblicas todo el tiempo. La segunda mentira que nosotros vimos: no me siento como una nueva criatura. Entonces, a medida nosotros vemos que en nuestra vida cristiana seguimos fallando, ¿cierto? Seguimos fallando y le damos gloria al Señor por eso, porque somos pecadores, es nuestra naturaleza, ¿cierto?
Entonces muchos cristianos, al ver que siguen fallando en algunos aspectos, se sienten frustrados y desanimados. Entonces de pronto puede llegar la pregunta: si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? O si sería una nueva criatura. Estoy fallando en esto, yo sí sería una nueva criatura. Recordemos que nosotros, mis hermanos, no debemos depender de nuestras emociones en ningún momento. ¿Por qué? Porque no son confiables. Todo el tiempo nosotros estamos cambiando. En esta clase, nosotros estudiamos el libro de Romanos en el capítulo 6. Y ahí nos dimos cuenta de la verdadera realidad de nuestra posición en Cristo, independientemente de cómo me esté sintiendo, ¿cierto? Y vamos a repasar porque me pareció muy bonito este capítulo de la Biblia, ¿cierto? Entonces nos enseñaron 3 palabras. Vamos a ver, vamos a recordarlas. Las 3 palabras claves que nos enseñaron fue saber, considerar, presentarnos o ofrecernos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. Esto está en Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Entonces nosotros, hermanos, seguimos pecando, pero nos debe doler, porque no es lo mismo que yo peque, listo, pequé. No, pero este pecado nos debe doler a nosotros y nos debe llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es ser una nueva criatura, eso es sentirme una nueva criatura, porque si yo peco y me da como lo mismo, ahí sí nos debemos preocupar, mis hermanos, no. Ese pecado que cometo es egoísta y es contra Dios y me debe doler, ¿cierto? Me debe doler y llevarme al arrepentimiento. Después de que nosotros sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo, debemos considerarnos muertos al pecado. Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Y esto está en Romanos capítulo 6, versículo 11. Al decir esta palabra considerar, estamos diciendo, lo creo, es cierto, Dios me lo dijo. Dios dice que es así. ¿Y dónde lo dice? En su santa palabra, en el libro de Romanos, ¿cierto? Porque no podemos caer en el engaño que Dios me dijo y entonces no está en la Biblia. No, Dios dijo en Romanos 6:11 que me debo considerar muerta al pecado, pero viva para con Dios en Cristo Jesús. Y esta palabra, cuando digo considerar, es porque estoy diciendo esto, lo creo, es cierto, Dios dice que es así. Esto debe generar un cambio de mentalidad en nosotros, ¿cierto? Para vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios ya? Cuando estamos en Cristo Jesús. Ya nos ve. Estamos nosotros acá, pecadores, pero aquí adelante de nosotros, ¿quién está? Jesús. Y hay que darle gracias todos los días a Dios por eso, porque es nuestro sustituto. Es el que nos justifica delante de Dios.
Y esto pasó porque nosotros fuimos muy buenos o porque nos merecíamos que Jesús muriera por usted y por mí. No, no. Esto pasa, mis hermanos, por los méritos de Jesucristo. Ya Dios no me ve como una mujer pecadora por los méritos de Jesucristo, no por los míos, porque ningún mérito hice, nada. O bueno, sí, pecar todo el tiempo y lo sigo haciendo. Pero son los méritos de Jesucristo los que nos ponen en una posición diferente delante de Dios. La obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, es la que hace posible que seamos una nueva criatura. Si alguien nos está viendo, escuchando y no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no ha aceptado el sacrificio que hizo Jesús por usted, usted no puede ser una nueva criatura. Somos una nueva criatura cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador personal. Eso solamente es posible cuando yo reconozco que necesito la presencia de Dios en mi vida y que el único puente que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso sé que tengo una nueva posición en Dios por medio de Jesucristo. Sé que mi hombre viejo fue crucificado, ¿cierto? Considero que soy muerta al pecado, pero viva para con Dios. Y después de esto, ofrecernos, presentarnos. ¿Y qué vamos a presentar? Cada día al Señor, vamos a presentarnos al Señor como vivos entre los muertos. Ay, ¿cómo así? Sí, porque la palabra de Dios dice que una persona que no se ha arrepentido ni ha aceptado a Jesucristo en su corazón está muerta en delitos y pecados. Entonces, por eso la palabra de Dios dice en Romanos 6:13 que cada día nosotros debemos vivir entre los muertos, digamos, sí, así, o sea, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que todo mi cuerpo, mis manos, mis ojos, lo que digo, lo que pienso, lo que escucho, todo lo debo presentar al Señor cada día. En este punto nos toca decidir a qué servimos nosotros. Si vamos a servir y a presentar nuestros miembros al pecado, o vamos a servir y a presentar nuestros miembros a Dios, ¿cierto? Le vamos a servir a Dios aun cuando nuestras emociones nos digan todo lo contrario. Nosotros debemos tomar la decisión de presentarnos cada día, cada parte de nuestro cuerpo a Dios todo el tiempo. O sea, que nuestras manos sean un instrumento para la alabanza de Dios. Cuando en todo el tiempo, entonces si estoy cocinando, si estoy trabajando, si estoy estudiando, mis miembros deben agradar a Dios, debo presentarlos delante del Señor. Ahí es cuando nosotros decidimos si vamos a ser esclavos de Dios o esclavos del pecado. Pero es una decisión que usted y yo tomamos. Dios nos dice todo en su palabra, ¿cierto? Nos dice,
vea, usted debe saber que su viejo hombre fue crucificado, usted también sabe que está muerta al pecado, pero viva para con Dios. Y aparte de eso, usted, ahí cuando ya tiene esos dos puntos, dice, ah, no, Señor, pues ya hizo toda la obra. Qué rico que nosotros pudiéramos, hermanos, decir, ah, pues si antes estos miembros sirvieron para la inmundicia y la injusticia, ahora debe ser un deleite y vivir una vida de agradecimiento porque ya podemos presentarnos delante de Dios todos los días y a cada momento para que seamos instrumentos en las manos de Dios para glorificarlo a Él y para edificar a otras personas. La tercera mentira que vimos fue la hipocresía en la iglesia. La hipocresía en la iglesia, entonces, decía la mentira, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a los otros y hacen lo mismo. Por eso tantas veces escuchamos, ¿y eso qué son los cristianos? Y vea los que tal cosa, y vea los que tal otra. ¿Y eso que son cristianos? Algunos predicadores le sacan plata a la gente mientras viven con lujo, ¿cierto? Controlan y explotan a otros por ser pastores únicamente. Lo triste es que a veces es verdad, sí, eso es verdad, ¿cierto? Porque muchas veces nuestro testimonio, hermanos, ha sido piedra de tropiezo para que otros lleguen a conocer el Evangelio, ¿cierto? A aceptar el mensaje de que Jesucristo vino al mundo, murió y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, lo triste es que a veces esto es realidad, ¿cierto? Y estos tipos y estas cosas vienen a ser un estorbo para la fe de muchos y les da motivos para alejarse de Dios. Entonces unos no llegan por el testimonio de nosotros, pero ¿por qué? Porque se están fijando en el hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? No, que no nos podemos fijar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros, ¿a quién debemos mirar siempre? Muy bien, a Cristo, todo el tiempo. Nuestra medida es Cristo, al que yo debo mirar es a Cristo. Si yo voy a ir a recibir un mensaje, yo no debo mirar el instrumento que Dios está utilizando, no, yo me debo concentrar es en el mensaje que Dios está trayendo a mi vida. Jesús confrontó a los hipócritas porque eran expertos en cuidar la apariencia externa, mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, el resultado de todo esto es que llevaban a otros a la condenación. Y hoy pasa igual, mis hermanos, porque muchas personas al ver la hipocresía se van de las iglesias. Rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita. Porque muchas veces predicamos una cosa, pero nuestra vida es otra, o sea, el testimonio. Si voy a predicar, debe ir acompañado de un buen testimonio. Y algunos que ya son cristianos, al ver la hipocresía de otros, caen en esta trampa. Y entonces se van mejor de la iglesia. Debemos ser conscientes de dos cosas. La primera, todos en algún momento hemos actuado hipócritamente. Sí, usted y yo hemos actuado hipócritamente,
queriendo ser un cristiano en público, pero mi vida privada, diferentísima, ¿cierto? Entonces mi vida privada está llena de contradicciones, ¿cierto? No podemos ser así. Nosotros debemos tratar de ser coherentes con lo que decimos y con nuestras acciones. Por ejemplo, yo me voy a ir a decirle a una persona, ve, la palabra de Dios dice que se quite de vosotros todo enojo, ira y gritería. Entonces le dicen, sí, así como usted, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo ir a decir eso, si yo en mi casa vivo gritando o enojándome porque se cayó la escoba, no, ¿cierto? Tengo que ser coherente con lo que digo y con mis acciones. Y lo otro que debemos ser conscientes es que la iglesia es un hospital de almas. Por eso no nos debe asustar que encontremos fallas entre los que estamos en proceso de sanar, ¿no es cierto? Imagínate yo asustarme porque en la iglesia alguien se enojó. No, yo no me debo asustar. ¿Por qué? Porque yo también me enojo. Como cristianos sinceros debemos imitar ¿a quién? A Cristo, tanto en público como en privado. Mi vida debe ser igual, transparente, íntegros en todo momento, como lo estuvimos estudiando los martes. Mi vida en público debe ser igual que en privado. Mi vida en privado debe ser igual que en público, o sea, no debe haber ninguna diferencia. Debemos ser íntegros en todo momento. Siempre debemos reconocer que somos pecadores, salvos por gracia. Reconocer que pecamos, debemos pedir perdón y seguir adelante. Eso es lo que nos recomienda todo el tiempo la palabra de Dios. Bueno, reconozca que es pecador, pida perdón y siga para adelante, ¿cierto? La iglesia, hermanos, no es para los perfectos, sino para los débiles. Y esto nos debe motivar para que seamos compasivos en el momento que encontramos fallas en los miembros de nuestra iglesia. Sigamos a Cristo, no a ningún hombre, pastor o líder, pues son pecadores, van a fallar en algún momento y nos van a decepcionar. Sí, la palabra de Dios lo dice. Examinarnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados, así no seremos piedra de tropiezo para otros. La hipocresía se combate con enseñanza, exhortación y disciplina. Depende del Espíritu Santo. La iglesia depende siempre del Espíritu Santo para producir fruto y eliminar las obras de la carne. Gálatas 5, 16 al 22. Cuide su testimonio, hermano. Recuerde siempre mirar a Cristo y no a la gente. Pues Cristo no es uno de los hipócritas. Cristo vivió sin pecar. O sea que Cristo no fue hipócrita. Es el único que vivió sin pecar. No escoja predicaciones. Lo que les decía ahorita, es el mensaje lo que le debe importar, lo que nos debe importar a usted y a mí, es el mensaje que está siendo predicado. No, va a enseñar fulanito de tal, bueno, no, entonces no voy. No, mis hermanos, así no es, no.
Es el mensaje lo que debemos buscar, no el predicador. No rechace el mensaje a causa del predicador. Solo concéntrese en lo que Dios le está diciendo a usted. Por último, como dice nuestro pastor, si encuentra una iglesia perfecta, no entre a ella porque la daña, ¿cierto? Entonces mire para que analicemos este puntico. Ahora, ese fue como el primer bloque acerca de no juzgar, acerca de si no me siento una nueva criatura y la hipocresía en la iglesia. Ya empezamos un segundo bloque donde estuvimos viendo las características de los hombres y las mujeres, del machismo, del hombre de verdad y de la mujer moderna, ¿cierto? Entonces, en el machismo vimos que el hombre más hombre, ¿cierto? Nos dieron una lista grandísima de lo que es el hombre más hombre, ¿cierto? Entonces vimos y vimos que unos que gritan, que son los que mandan, aquí mando yo, y se hace lo que yo diga, todo el mundo le tiene que servir, bueno, en fin. Pero entonces vimos todas esas características y llegamos a la conclusión que el machista tiene una actitud de egoísmo y superioridad. Más que todo cuando se relaciona con las mujeres. Son controladores y abusadores. Están solos, sin amor, dignos de lástima y no de admiración. No se sienten tan malos como otros. Y nos invitaron a escuchar la palabra de Dios y concluimos que un hombre verdadero es fuerte y tierno a la vez. Jesús era fuerte, imagínense. Mostró su fuerza cuando corrió a los vendedores del templo. Confrontó a los fariseos y sobre todo sufrió la burla y el dolor de la cruz sin quejarse. Al mismo tiempo lloró por la muerte de su amigo Lázaro, tomó tiempo con los niños, respetaba a las mujeres, sanaba, tenía compasión por las multitudes y desde la cruz pidió perdón a Dios por los que lo estaban maltratando. Entonces mire que muestra que es fuerte y tierno a la vez. Es que Jesús es la medida de nosotros, hermanos. ¿Con quién más nos vamos a medir nosotros? Un hombre verdadero tiene un liderazgo responsable. Un liderazgo responsable con amor. Esto quiere decir que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El amor del esposo por la esposa la edifica, la levanta, la honra y le da preferencia en todo tiempo. ¿Y dónde dice todo esto que les acabé de decir? En la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 5, los versículos 23 y 24. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Si es sabio el marido, escucha y delega responsabilidades a su esposa y colabora en lugar de competir con ella. Ese es un verdadero hombre. Un líder no aplasta, ni manipula, un líder guía. No es un dictador. Aquí mando yo. No es egoísta.
no considera a la mujer incapaz o inferior a él. El verdadero liderazgo de un hombre consiste en morir a sí mismo para servir a la otra persona. No es solo trabajar y proveer, mis hermanos. No, sí lo deben hacer, claro, la palabra de Dios es clara. Pero no es solamente esto, va mucho más allá, mis hermanos. Va mucho más allá de suplir necesidades materiales. Pues recuerde que la mujer necesita escuchar continuamente que le ama. Y nosotras las mujeres, ¿qué debemos hacer? Ser esa ayuda idónea que Dios nos manda hacer para nuestros esposos. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi esposo no está teniendo un liderazgo responsable y en amor, yo le debo ayudar. Yo le debo ayudar. Hombres de verdad fue el quinto paso que vimos. El hombre de verdad se reconocen por el trato que le dan a la mujer. La aman y no son ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Vive sabiamente con ella. Es compasivo con ella. Primera de Pedro 3:7. Tanto hombres como mujeres debemos ser compasivos, misericordiosos, amigables, amarnos fraternalmente, vivir en nuestros hogares sin devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Y aquí aprendimos que las mujeres necesitamos muchas cosas, sí, pero específicamente 5. Vamos a ver si las recuerdan. Necesitamos cariño, ternura, respeto, hablar de corazón a corazón, honestidad y transparencia, no guardar secretos, seguridad física, económica y espiritual, compromiso, saber que ella es valorada y que él está comprometido con ella para mantener una relación saludable. Vimos también la mujer moderna, ¿cierto? La mujer moderna, entonces se hizo una comparación entre la mujer tradicional y la moderna. Entonces la tradicional es una mujer, la mujer ideal, es pura, sufrida, sumisa, pasiva, mártir, que se sacrifica por la familia. Se define más por su rol de madre que de esposa. Todo gira en torno a su familia. En contraste con la moderna, que es liberada, independiente, defiende sus derechos, controla su propio destino y tiene su propia vida independiente de su marido y de su hogar. Pero la palabra de Dios corrige estos dos pensamientos. En Proverbios 31, del 11 al 31, nos muestra las características de la mujer virtuosa. Debemos ser temerosas del Señor, castas, respetuosas. Debemos sujetarnos a nuestros esposos, vestirnos decorosamente, preocuparnos por nuestra belleza espiritual, aunque la apariencia física pues también no la podemos descuidar, ¿cierto? Pero ¿qué es más importante? El ornato del corazón, dice la palabra de Dios. Recordemos que la sumisión no debe ser forzada. Ella decide someterse por obediencia al Señor. Es que yo me tengo que someter porque es mi esposo. No, yo me someto porque le quiero obedecer a Dios. Y esto traerá ¿qué? Armonía,
a nuestro hogar. No es que si me someto soy inferior al hombre. No es que no pueda expresar mis sentimientos, necesidades e ideas. Si yo me someto, permito que como pareja trabajemos juntos para el bien del hogar. ¿Cierto? Los dos ganan al ser obedientes. Esto permite que en el hogar haya tranquilidad. Si yo me someto, estimulo a mi esposo para que me trate mejor y ella lo trata con respeto. La sumisión debe ser equilibrada para que no entremos en un círculo vicioso. Yo no puedo y no debo tomar el liderazgo de mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a él. El liderazgo del hogar es del hombre. ¿Yo qué puedo hacer? Más bien, yo le debo hablar la verdad en amor, ¿cierto? Porque tampoco puedo empezar, bueno, ¿y usted qué no hace? ¿Y usted qué no dice? ¿Y usted qué? No, porque entonces son reclamos, gritos y eso no va a traer armonía al hogar. No es eso, porque entraríamos como en un círculo vicioso donde grito, reclamo y entonces no le ayudo a mi esposo a que ejerza el liderazgo que Dios le ha dado. Primero, pues lo debo llevar a arrepentimiento, ¿cierto? Para que exhortarlo, para que él llegue a un arrepentimiento y pueda empezar a ser el líder que Dios demanda de él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Hablando la verdad en amor. No estar gritando, reclamando, no debemos permitir el irrespeto por parte del esposo y de los hijos, pues es contrario a lo que es la sumisión. Respetemos cada día más y más a nuestros esposos. Si yo respeto a mi esposo, si él me ama, yo lo respeto y así nos vamos yendo, ¿cierto? Después de estos temas de la mujer, de que acabamos de ver del machismo y todo esto, y la mujer moderna, vimos el evangelio y la prosperidad. Tuvimos dos pasos de la prosperidad en los cuales aprendimos que hoy ha surgido una nueva interpretación del evangelio basado en la prosperidad económica y la sanidad. Dicen estos pastores de la prosperidad, dicen que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos económicamente y que no nos enfermemos. ¿Cómo les parece? Mientras que la palabra de Dios es clara y dice que la voluntad de Dios para con nosotros, ¿cuál es? Que seamos salvos, ¿cierto? Y somos salvos por gracia mediante la fe. Entonces, si en este evangelio de la prosperidad, los pastores hacen ver como que si yo estoy enferma y no estoy prosperando económicamente es porque estoy en pecado o porque me falta hacer algo más así no es, mis hermanos. La palabra de Dios dice que si Dios quiere nos puede sanar y si no, ¿qué pasa? Se glorifica en la enfermedad. ¿Y qué más dice Dios en su palabra? Que debemos estar contentos ¿con qué? Con comida y con abrigo. Entonces miren cómo los falsos maestros van cogiendo la palabra de Dios y la van sacando del contexto. Entonces esto es lo que está pasando, ¿cierto? Tienen su propia definición de fe. ¿Y cuál es la propia definición de ello? Reclámalo, decláralo para que lo recibas de Dios. No, esto no está en la Biblia, pues eso que reclame lo que no.
si no llegan a recibir lo que están pidiendo, dicen que es por falta de fe y que no ha pasado porque ellos están en pecado. Ahora vamos a mirar lo que dice Dios en su palabra y que lo predicaron los apóstoles. El énfasis del verdadero evangelio está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien advirtió sobre sus peligros. Dios dice en su palabra que busquemos ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él se encarga de ¿qué? De todo lo demás, que necesitemos básicamente ¿qué? Comida y ropa. Jesús nunca prometió riquezas, mis hermanos. Mateo 6, 25 al 34. Dios no es nuestro cajero automático. El Nuevo Testamento no presenta la prosperidad como una prioridad a buscar. Las epístolas están llenas de consejos para lograr una vida interior de santidad. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién dijo esto? Jesús. Las riquezas son temporales. Estos predicadores de la prosperidad, dice la palabra de Dios en Gálatas 1:9, que están bajo maldición, porque están presentando un evangelio diferente. El evangelio que hemos recibido es que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Nos debe llevar a una actitud de agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Y debemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, ¿cierto? En abundancia o en escasez, como dice la palabra de Dios. Pongamos nuestra mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo material es secundario, siempre va a ser secundario. Debemos estar contentos con la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Y cuál es? Que somos hijos adoptivos de Dios. Eso nos debe llenar de gozo. También vimos que nos hablaron acerca de la fe. En la segunda parte de la prosperidad nos hablaron acerca de la fe y vimos que en la Biblia hay muchos personajes que por fe agradaron a Dios y nos centramos en uno, en Abraham. Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años. Por fe estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo. Es su hijo prometido. ¿En qué? ¿Por qué lo quería hacer? Por obedecer a Dios. Por obedecer el mandato de Dios. Abraham decide agradar a Dios porque estaba convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. Por eso la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier boa por ahí? No. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. Debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios, no en nuestros deseos y creencias. Los del Evangelio de la Prosperidad tienen el concepto de fe que dice, confiéselo y recíbalo.
Ese es el concepto de fe que ellos tienen. Mientras que nosotros por fe queremos agradar a Dios, ellos por el concepto de fe que tienen quieren reclamarle, recibirle. Definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que basan su fe en lo que ellos mismos sienten, quieren o creen, en lugar de lo que Dios ha prometido. Ellos afirman que al declarar con su boca lo que creen, sus palabras tienen poder. Así podemos ver que el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que tiene la palabra de ellos. Entonces ellos dicen, supongamos, declaro, reclamo sanidad para mi vida. Entonces yo lo creo, lo quiero y lo siento. Entonces empiezo a reclamarlo, pero no pasa. Entonces cuando no pasa es porque me falta fe o estoy en pecado. Pilas pues, que esto es lo que dicen los maestros de la prosperidad. Porque si de pronto se cabeció ahí un momentico y me escuchó diciendo eso y dice, ay, véanlo. No. Es lo que dicen los predicadores del evangelio de la prosperidad. Que si no tenemos lo que queremos es porque algo nos falta. Pero la palabra de Dios tiene infinidad de promesas, mis hermanos, para nosotros. Pero ninguna es que vamos a estar tapados en billete o que no, es que si Dios quiere no lo puede dar. Pues yo no le tengo que reclamar nada a Dios. Oiga, conchudos somos, ¿cierto? Nosotros reclamándole a Dios, no. Esta teología de la prosperidad ha hecho mucho daño a las personas que se han enseñado a pactar para poder sentir que sus oraciones son escuchadas. Personas que se han quedado sin nada por pactar, por darle a las congregaciones grandes para que sus oraciones puedan ser escuchadas. Qué pesar cómo las personas perecen por falta de conocimiento, mis hermanos. Y es que esta teología de la prosperidad atrae demasiado. Entonces, son personas que ofrendan, ¿cierto?, a las megas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, mis hermanos? Supongamos, vamos y ofrendamos en una mega iglesia para obtener un favor de Dios. Y como sabemos que las cosas son en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, ¿cierto? Hemos aprendido por la palabra de Dios. Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo, que le iba a dar un hijo. Para Abraham puede que Dios le dijo eso y mucho tiempo, ¿cierto? Puede que para Dios esos 100 años hubieran sido como 10 años. Es que el tiempo de nosotros es diferente al de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos predicadores de la prosperidad nos engañan? El que termina pagando los platos rotos va a ser Dios, porque entonces Dios no me escuchó, mire que pacté, mire que llevé, mire que toda la cosa, pero entonces Dios no me cumplió. Entonces Dios en este evangelio de la prosperidad, pilas pues, en este evangelio de la prosperidad, Dios queda como mentiroso. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo el favor que demandé de él, el beneficio económico o la sanidad que yo he declarado. Mientras que el verdadero evangelio nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, mis hermanos, que nos vamos a enfermar,
y que si Dios quiere, Él puede sanarnos. El verdadero evangelio habla de tribulaciones, de escasez, de necesidades, para que no nos dejemos engañar. Dios quiere que le entreguemos nuestras vidas, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que llevemos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que vino al mundo el Cordero de Dios que quita el pecado. Su muerte y resurrección es la que nos ha liberado de nuestro pecado. Dios está interesado en nuestra salvación y santificación, no en llenarnos de riquezas materiales. Por eso, hermanos, hay que ser muy estudiosos de la Biblia, demasiado estudiosos de la Biblia, y que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos ayude para poder identificar entre los falsos maestros y entre el verdadero evangelio, mis hermanos. Ya después pasamos a los otros 3 punticos, que el 9 fue, ¿sigo siendo salvo? ¿Sigo siendo salvo o puedo perder la salvación? En este paso nosotros encontramos 2 errores. Pensar que como la salvación no se pierde, entonces se entregan a una vida de libertinaje, pisoteando la gracia de Dios, queriendo perseverar en el pecado. Si nosotros llegáramos a pensar así, o si usted de pronto piensa así, que puede perseverar en el pecado, es porque no ha entendido el mensaje del evangelio y nunca tuvo la vida eterna. Otras iglesias usan esta teoría para imponer una lista de requisitos o prohibiciones para quedar bien con su iglesia y con Dios, anulando la obra redentora de Jesús, queriendo añadir obras para poder seguir siendo salvo. ¡Qué belleza! Acá es donde la vida cristiana se vuelve en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. Pero mis hermanos, la Biblia dice que la salvación, Efesios 2, 8 y 9, es por gracia y nos mantenemos por gracia. ¿Sí? Mi salvación no depende de mis obras, sino de la obra terminada de Cristo en la cruz. El único requisito es creer y recibir esta obra, ¿cierto? El requisito que yo necesito para ser salvo es creer y recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Por este sacrificio tenemos vida eterna. Somos sellados con el Espíritu Santo y este sello garantiza nuestra herencia eterna y nos marca como posesión de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo es el que garantiza la salvación, no el creyente. No soy yo la que garantizo mi salvación, no. El Espíritu Santo garantiza mi salvación y la suya, ¿cierto? Si decidimos ser cristianos y seguimos en pecado, puede ser porque no entendimos el mensaje del evangelio o no hemos creído de corazón. Y si esto está pasando, no experimento los beneficios de andar en comunión con Dios.
Y aparte de los otros beneficios que ya mencionamos, ¿cierto? Que tenemos el sello del Espíritu Santo, que este sello es la garantía para la vida eterna. Puede ser que sea un creyente carnal, ¿cierto? También puede presentarse que yo sea un creyente carnal. Ay, ¿cómo es esto? Entonces, yo sigo siendo hijo de Dios, pero no experimento los beneficios de andar con Dios, ¿cierto? Estaremos sujetos, si soy un creyente carnal, estaremos sujetos a la disciplina de Dios con el fin de restaurar la comunión con Él. No perdemos la salvación. Lo que perdemos son las recompensas, y ahora más adelantico lo vamos a ver. Perdemos las recompensas en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Todas nuestras obras, buenas y malas, serán juzgadas ante el tribunal de Cristo. Estas obras no son para determinar nuestra salvación, no, porque somos salvos por gracia, mediante la fe. Y eso no de nosotros, porque es un don de Dios. Imagínense. Es para dar premios si las obras fueron hechas en el poder del Espíritu Santo. Y este premio habla la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el versículo 3 del 11 al 15. Si las obras fueron hechas en el poder del Espíritu Santo, son las que dicen oro, plata y joyas. Las obras hechas en la carne, o sea, en mi propio esfuerzo, no serán premiadas. Dice la palabra de Dios que serán quemadas como paja, aunque fueron buenas, ¿cierto? Fueron buenas. Dios nos prepara para buenas obras, pero somos salvos por gracia. Yo soy salvo por gracia mediante la fe, que es un don que Dios me ha dado. Y Él, Dios mismo, me prepara para que yo pueda hacer buenas obras. Bueno, entonces, la salvación, hermanos, no se pierde. Lo que perdemos son las recompensas, los premios. Pero ojo, que si nosotros decidimos servir al pecado, es porque no hemos entendido el mensaje del Evangelio y debemos hacer una evaluación, ¿cierto? Porque necesitamos ser salvos por gracia, ¿cierto? Que sea Dios el que nos ayude a examinarnos si hemos tenido un nuevo nacimiento o no. El paso número 10 dice que hay algunas dudas. Dice, tengo algunas dudas antes de recibir a Cristo. Cuando presentamos el Evangelio, hay preguntas comunes que surgen en las personas, ¿cierto? Que reciben el mensaje. Y vamos a ver unas cuantas. Dicen, tengo miedo de lo que me dirán mis amigos, mi familia. Uno piensa en todo, o sea, lo digo por experiencia propia. Cuando Dios me llamó, yo decía, ay, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Ay, mi familia como es de religiosa. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y por su palabra, bueno, me mostró muchas cosas y doy gracias a Dios porque me ha salvado, la verdad que sí. Bueno, cuando recibimos a Cristo muchas veces sentimos que nos van a rechazar, pero la palabra de Dios dice que es mejor tener la aprobación de Dios que de los propios familiares o de los amigos.
No me sirve de nada ser aprobado por mis amigos y por mis familiares si, si no soy aprobado por Dios. Imagínense. Y además la palabra de Dios dice que nunca nos va a dejar solos. O sea, así me rechace todo el mundo, Dios va a estar conmigo. Entonces, bueno, ahí queda resuelta pues como esta inquietud para esas personas que dicen, no, pero es que si yo acepto a Jesucristo en estos momentos me van a rechazar. No, pero Dios dice, en el libro de Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé nunca. Ah, es que el Señor es muy bonito, la verdad. Otra duda que les da. Tengo miedo de no poder cumplir. Y no quiero jugar con las cosas de Dios. No, 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 no. Espere a que todo esté muy bien resueltico para yo poder aceptar al Señor. Si usted piensa así, no lo va a aceptar, pues no va a haber momento para aceptarlo, porque recuerde que la vida cristiana, como lo vimos ahorita, no es para los perfectos. Pues no los hay. El único perfecto, ¿quién es? Jesús. De resto, todos somos imperfectos. Es para pecadores salvos por gracia, por la gracia de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice que Dios ha hecho provisión para perdonar sus pecados cuando caemos. Y también promete una salida para cada tentación y su Espíritu Santo para ayudarle. O sea que entonces no tenga miedo, porque usted no lo va a hacer en sus fuerzas, Dios le va a ayudar. Mire que dice que nos da juntamente con la tentación la salida. Y aparte de que nos da la salida, nos da su Espíritu Santo para que nos ayude. Ah, es que el Señor tiene cuidado de todo, de todos los pequeños detalles. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mis hermanos, vivir agradecidos y entregarle nuestra vida? Claro. Bueno, otra duda de las que tienen es, ¿tendré que dejar mis diversiones y vivir una vida aburrida? Oiga, la gente piensa que vivir una vida cristiana es vivir aburridos. Ah, ¿cuándo les metió eso? Claro, porque hay muchas personas que piensan que el mundo les ofrece cosas más buenas que las que le puede ofrecer Cristo. Jamás, ¿cierto? No. Aunque en un tiempo nosotros fuimos así, o la mayoría fuimos así, no, ahora no dice, no, todo el tiempo que perdí, no. Entonces se encuentran en fiestas, amigos, en el dinero, en la influencia, en la bebida, encuentran la felicidad, sin saber que este camino ancho los está llevando pues los está llevando a la perdición. Mateo 7, 13 y 14. Estas personas ignoran que en Cristo Jesús nuestro gozo es completo. Primera de Juan 1:4. Y qué gozo saber que tenemos vida eterna con Él. Jesús nos da la vida eterna. Juan 10:10. Entonces me costará demasiado, es otra de las inquietudes. Las personas piensan que es muy difícil seguir al Señor. Y si lo hacemos en nuestras fuerzas, es verdad, va a ser muy difícil. Claro, no vamos a ser capaces. Mas Jesús mismo nos dejó dicho en su palabra que qué nos aprovecha a nosotros ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma. En Marcos 8:56. También nos dice en Mateo 6:19 que nosotros los tesoros que debemos hacer son en el cielo y no en la tierra, porque acá se corrompen, en cambio en el cielo perduran. Y en Mateo 6:33 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y otra duda, otra afirmación que ellos dicen, no, es mejor esperar, no hay tiempo. Hay tiempo para recibir al Señor. Cuando uno presenta el Evangelio, no, es que hay mucho tiempo, oiga, vida es lo que tengo. Muchas personas dicen así. Entonces piensan que este encuentro con Dios se puede estar aplazando. No son conscientes que el futuro está en las manos de Dios. Solo Él lo conoce. Usted y yo no sabemos qué va a pasar ahorita dentro de 5 minutos, pero Dios ya sabe. Es más, Dios ya sabe lo que yo voy a vivir mañana. Y las personas sin Cristo, claro, no podemos aplazar, no otro día, no después. Bendito el Señor. Dios nos dice que el tiempo aceptable es ahora y el día de salvación es ya. Por eso, mi hermano, si usted nos está viendo y no ha recibido a Jesucristo en su corazón, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:2. Hoy es el día aceptable. Si hoy Dios le da la oportunidad de escuchar su mensaje, por favor, no endurezca su corazón. Salmos 95, 7, 8. Recuerde que el Señor está a la puerta y llama. Esto dice en Apocalipsis 3:20. Si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, dice Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, esto lo dice el Señor y es lo más bonito, maravilloso que nosotros podemos tener en esta vida. Una relación con el Señor, una relación íntima con Dios. Hermano, ¿verdad? Si no, y amigo que nos esté escuchando, si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, es el momento. Reconozca que el pecado ha hecho que viva apartado de Él y que necesita un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. No hay gozo más grande saber que Dios un día tomó la iniciativa de salvarnos. De verdad que sí. Bendito sea el Señor. Y en el paso 11 que vimos hace 8 días, pues que fue el más reciente. ¿Y ahora qué? ¿La verdad o la mentira? En 1 Corintios 1:18 dice: el mundo, cuando nos ve vivir como Dios manda, ¿cierto? Piensan y dicen que estamos, vea, chiflados, que estamos locos. Porque para ellos, dice la palabra de Dios, que la predicación de la cruz es locura. Ojo pues, ojo, que lo que el mundo llama la verdad es un callejón sin salida que solo lleva a la perdición. Debemos saber que la única verdad, ¿cuál es? La palabra de Dios. Muy bien, la única verdad es la palabra de Dios, la cual cambia vidas. Cambió mi vida, puede cambiar la suya, o si ya la cambió, gloria al Señor por eso, ¿cierto? Y también cambia nuestro destino eterno. En Romanos 1, del 21 al 25, nos habla de que cuando rechazamos la verdad, cuando rechazamos esta verdad absoluta a favor de la mentira, se nos envanece el razonamiento y nuestro corazón es entenebrecido. Cuando rechazamos la verdad, somos necios. Ser necio es no tener en cuenta la palabra de Dios, rebelarnos contra ella. Y nos volvemos idólatras, empezando a dar la gloria a las cosas creadas antes que al Creador, a Dios.
¿Por qué pasa esto? Porque cambiamos la verdad por la mentira. La palabra de Dios nos presenta en el libro de Isaías, en el capítulo 44, del 16 al 20, cómo es la sabiduría humana. ¿Cómo es la sabiduría humana cuando no se tiene a Cristo en el corazón? Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos ciegos y estamos perdidos. Y somos capaces de poner nuestra confianza en un palo. ¡Ay! ¿Cómo así que en un palo? Sí, ¿cómo les parece? Y lo dice la palabra de Dios. Vean, cuando yo leí este texto por primera vez, yo dije, uy, sí. Y me sentía avergonzada, la verdad que sí. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 44, del 16 al 20, ¿cierto? Dice que cortan un palo, ¿cierto? Cortan un tronco de un árbol y de ese tronco hacen la pata de la mesa. Pero ese tronco también hacen el fuego para poder calentarse y para poder cocinar el pan y asar la carne, ¿cierto? Y de lo que sobra, ¿cierto? De lo que sobra hacen una escultura, un muñequito. Y a ese muñequito, y en ese muñequito confían, en esa imagen tallada confían. Cuando yo leí ese texto, yo decía, y es verdad, así somos sin Cristo, perdidos, ciegos. Pero entonces nosotros podemos decir ahora, no, pero es que yo ya no tengo eso acá en mi casa, yo ya no tengo imágenes talladas, yo ya no soy idólatra, ¿cierto? Porque entonces cogemos la imagen y lo volvemos un ídolo. Y entonces a él la adoramos, a él le pedimos, imagínate yo por allá pidiéndole a un yeso, ¿cierto? No, pues gracias al Señor pues que me abrió como el entendimiento, ¿cierto? Por medio de su palabra. Entonces yo puedo decir, yo ya no tengo de eso, nada. Sí. Pero entonces viene y hay otros ídolos en estos momentos, o sea, no son imágenes talladas, ¿cierto? Pero entonces hay idolatría moderna, ¿cierto? La idolatría moderna es la que adora las cosas materiales. Por ejemplo, el dinero, adoran el dinero, el sexo, la belleza, los estudios. No que no puedan estudiar, no falta pues el que no, sí podemos estudiar, pero con ese estudio, ¿qué debemos hacer? Darle la gloria a Dios todo el tiempo, ¿cierto? Idolatramos las estrellas del deporte, del cine o de la música, bueno, entre otras cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, a identificar los ídolos de nuestro corazón. Yo puedo idolatrar a mi esposo, a mi hijo, a mis papás. Mire que no tengo una imagen acá tallada, pero puedo hacer eso. Que Dios nos ayude a que identifiquemos y a que quitemos los ídolos del corazón. ¿Para qué? Para poder adorar verdaderamente al Señor. La palabra de Dios también nos advierte acerca de los falsos maestros, ¿cierto? Hace 8 días lo vimos, que están en medio de nosotros y se presentan como ovejas. En Mateo 7:15 dice, o como ángeles de luz. En 2 de Corintios 11:13-15 lo dice. Ante estos falsos maestros, nuestra actitud debe ser la correcta. Estar dispuestos a estudiar juiciosamente la palabra de Dios. ¿Quién es el único que puede abrir nuestros ojos del entendimiento?
Y debemos decir, aquí estoy Dios, escuchando y esperando oír de ti. ¿Dónde oigo de Dios? En la congregación, ¿cierto? En las predicaciones, en las enseñanzas, en la palabra. En la palabra. ¿Listo? Cuando nosotros estamos en angustia, ¿qué debemos hacer? Ir a la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 28 y 30. Vamos a leerlo, lo invito a que vayamos, ya estamos terminando, mis hermanos. Vamos a ir al Salmo 119, 28, 30. ¿Listo? 119, los versículos del 28 al 30 y dice así. Espero que me acompañen la lectura. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escojamos el camino de la verdad, mis hermanos, y sigámoslo, como dice este salmo. Recordemos, hermanos, que la finalidad de estos estudios es una sola, que aprendamos a pensar bíblicamente, aprender a pensar bíblicamente. Esa es la única finalidad. Examinando todo desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo va a pasar todo esto? Exponiéndonos cada día más y más a la palabra de Dios y permitiendo que ellas, ¿cierto? Que ellas inunden nuestro pensamiento, que estemos saturados por todos lados de la palabra de Dios, para que así nosotros podamos distinguir entre las mentiras que el mundo y Satanás nos presentan constantemente y la verdad que está en la palabra de Dios. Que sea Dios ayudándonos cada día para que podamos aprender a pensar bíblicamente. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este tiempo en el cual hemos recordado los temas que nos has enseñado, Señor. Gracias, Señor, porque son enseñanzas que tú has traído a nuestras vidas para que podamos distinguir entre la mentira y la verdad. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos más estudiosos de tu palabra, para que cada día anhelemos, Señor, estudiar tu palabra, así como un bebé anhela la leche materna. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que podamos, Señor, aprender a pensar bíblicamente y que queramos, Señor, en todo momento obedecerte y rendir nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Ayúdalos para que podamos, Señor, seguir avanzando hacia la meta, Señor. Y que nuestra medida, Padre de la gloria, siempre sea tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella nos vivificas, con ella nos consuelas, nos trae gozo, Señor. Gracias, Dios, por
porque tienes cuidado de nosotros aún en medio de la enseñanza. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.